Jehová Elohim hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Existen dos árboles los cuales tienen una importancia específica en el jardín. Estos dos árboles son simbólicos y no literales. El árbol de la vida es un símbolo antiquísimo y su significado es universal, por eso lo encontramos en todas las culturas que han tenido el conocimiento esotérico. Este es el mismo árbol que Moisés encontró ardiendo en el monte Sinaí. Este es el árbol debajo del cual el Buda Sakyamuni encontró la iluminación. Este es el árbol del universo de los mayas, el árbol de la vida de los aztecas, el gran árbol Yggdrasil de los nórdicos, el cual sostiene la existencia en sus poderosas ramas. En la tradición mística del judaísmo, la ciencia del árbol de la vida se llama Cábala. Mas esta sabiduría es universal y puede ser encontrada en cualquier gran tradición religiosa, aunque ésta aparezca bajo muchos nombres. La ciencia del árbol de la vida es un mapa del universo y del alma humana. Así como el árbol de la vida bosqueja al macrocosmos, la expansión del universo, este también bosqueja al microcosmos, el hombre, la imagen del universo, razón por la cual fue grabada en piedra por encima de la entrada del famoso oráculo de Delfis la siguiente sabia sentencia: Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a sus dioses. El árbol de la vida simboliza la estructura del alma y la estructura de la creación. Sus raíces están inmersas en las regiones intangibles y sus ramas y hojas son todos los mundos y todos los seres que existen. La fructificación de este árbol es vida, sustancia y sabiduría. En la Biblia, Moisés escribió que Adán y Eva eran libres de comer del fruto del árbol de la vida. Esto significa que Adán y Eva eran libres de alimentarse con la ciencia del árbol de la vida, la ciencia de Dios, la Cábala. Como quiera que el árbol de la vida también simboliza el alma, Adán y Eva tenían permitido disfrutar de la conciencia despierta, de los beneficios de permanecer en ese estado de perfección. Esta conciencia completamente iluminada está representada en la tradición del árbol de Navidad, uno de los muchos símbolos del árbol de la vida, el cual fue transferido a través de las tradiciones esotéricas germánicas. Poseer un iluminado árbol de la vida dentro de sí significa que nuestros sentidos internos están completamente abiertos y activos, suministrando una directa relación con nuestro Dios interior. De este árbol, Adán y Eva podían comer libremente, mas también existía otro árbol en Edén, el árbol del conocimiento. Y Jehová Elohim mandó al hombre diciendo: De todos los árboles del jardín podéis comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que comiereis de él, ciertamente pereceréis. A todas luces se ve que Adán y Eva tenían prohibido comer del fruto del árbol del conocimiento. Sin embargo, fueron tentados por la única cosa que en todo el paraíso se les había negado. Conocimiento en griego es gnosis y en hebreo es da'at. Da'at en la Cábala es la esfera escondida, de la cual tradicionalmente nunca se habla o revela. Da'at, gnosis, es la ciencia del gran arcano, el conocimiento secreto que a través de las edades ha sido escondido de la humanidad. Sin embargo, el examen riguroso de la palabra conocimiento en la Biblia nos otorga fuertes revelaciones de la naturaleza de Da'at o Gnosis. Adán conoció de nuevo a su mujer, y ella dio a luz un hijo. La joven era muy hermosa, era virgen, a quien ningún hombre había conocido. Está pues muy claro para el lector investigador que conocimiento en la Biblia está relacionado con la sexualidad. Así que el árbol del conocimiento, Da'at, Gnosis, es una referencia directa a la sexualidad.
¿Cuál es entonces el propósito de esta referencia al sexo y su papel en la suerte de Adán y Eva?